Hola, hola. Sí, sale. Hola, hola. En esta sala. Hola, hola. Ahí. Pero se escucha del otro, ¿no? Hola, hola. Ponelo acá, somos nosotros. Fíjate ahí cómo está conectado, Ale. Hola, hola. Ya está, Ale, ya escucha esto, listo. ¿Estamos? Hola. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días al Hospital Eleazar Herrera Mota. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica actual que vive nuestro departamento Chilecito con respecto a el coronavirus. A continuación vamos a dar inicio con la palabra del director general, el doctor Edgardo Bazaní. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Y esta charla, esta conferencia iba a ser también, nos iba a acompañar el señor intendente municipal, pero en este momento está en un Zoom con el señor gobernador de la provincia para determinar las medidas que se van a tomar en nuestra provincia. El agradecimiento a la jefa de zona, doctora Siri Guaidar, al señor jefe de clínica médica, el doctor Rossi, a la doctora Pedrosa, que es la directora médica de nuestro hospital, y a la doctora Yapur Natalia, que es la neumonóloga que tenemos en nuestro hospital. Nuestro agradecimiento por el trabajo loable que están haciendo y decirle que entre todos los chilecisteños nos tenemos que cuidar. Esto no es por ahí lo toman como si fuera una política, que estos son shows políticos, pero estamos viendo muchos hogares enlutados de nuestros chilecitos. Esto no se trata de ninguna campaña ni hablar de política. El doctor Rossi va a hacer las explicaciones correspondientes para que tomemos conciencia de que esto no es una mera gripe, que esto no es un mero resfrío, sino que esto es una pandemia que nos está azotando, y si no tomamos conciencia cada uno de nosotros, muy triste vamos a pasar en nuestros hogares y en nuestra familia. Le doy las gracias, muchas gracias a todos los medios presentes que tuvieron la valentía de estar con nosotros
a pesar de muchas dificultades que por ahí hay algunos medios que están un poco molestos porque no se los puede vacunar. Pero la verdad que nos duele esto porque nosotros no tenemos nada que ver y esto era una conferencia para que sepamos cómo está Chilecito, porque todo el mundo tiene y cada uno opina de acuerdo a su punto de vista. Los números reales y concretos lo va a dar el doctor Carlos Rossi, que es el responsable de la parte clínica médica de internación y seguimiento, y él conoce realmente de cerca cuáles son los padecimientos, el sufrimiento y el agotamiento que tiene el sistema de salud. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar la palabra del jefe de clínica médica, el doctor Rossi, en esta conferencia de prensa. Buenos días a todos, gracias por estar, por permitirnos llevar a la población un mensaje claro de esta situación actual. Voy a hacer un repaso de la situación epidemiológica sanitaria del departamento y de lo que es la situación actual del hospital, y vamos a presentar unos números para justificar el por qué decimos que estamos atravesando las semanas más críticas en lo que es la pandemia COVID-19 en nuestro departamento. Sin duda que tuvimos el año pasado, en septiembre y octubre, picos importantes de casos nuevos, de casos acumulados, pero si comparamos los números actuales, esta segunda ola está mucho más complicada. La circulación comunitaria de las nuevas variantes de SARS-CoV-2, que traen aparejada una altísima tasa de transmisión, son mucho más contagiosas, más fáciles, generan una enfermedad mucho más agresiva con una evolución desfavorable. Todo esto hace que estas semanas estemos viviendo situación bastante límite en nuestro hospital y en el sistema sanitario. Para hacer un resumen, habíamos dicho en la conferencia anterior, hace un mes atrás, que después del pico de septiembre y octubre vinieron 3 meses, diciembre, enero y febrero, donde logramos reducir el número de casos nuevos detectados por mes a menos de 50 casos diarios. Comenzamos el mes de marzo con relativamente pocos casos nuevos detectados por día, más o menos en la media que venimos trayendo de febrero, y aproximadamente a partir del 20-23 de marzo comenzamos a notar que el número de casos diarios comenzaba a subir. Fin de marzo, 31 de marzo, acumulamos 125 casos nuevos detectados, lo que nos da un promedio de 4 casos por día. Pasamos al mes de abril y en 30 días del mes de abril se detectaron 532 nuevos casos. Es decir, de 4 casos promedio por día en marzo pasamos a 18 casos por día. La última semana de abril y los primeros días de mayo, los números nos mostraban que habíamos logrado una aparente meseta en valores muy altos de casos diarios, pero parecía que esa curva se quería estabilizar. Comenzaron los días de mayo, primera, segunda semana de mayo, y los números nos mostraron que estábamos equivocados. La curva siguió ascendiendo en una forma, diría que peligrosa y sumamente alarmante para nosotros. Abril, 532 casos nuevos con un promedio de 18 casos día. Mes de mayo, números de ayer hasta 20 de mayo, es decir, solamente en 20 días, hemos detectado 453 casos nuevos, lo que hace un promedio de 23 casos por día. Vamos a analizar un poquito en forma más detenida el último mes. Si tomamos los últimos 2 meses, el 20 de marzo teníamos 56 casos activos. Ayer, 20 de mayo, tenemos 453 casos activos. Es decir, que en 60 días se multiplicó por 8 el número de casos activos. Vamos a analizar ahora el último mes separado por quincenas. Si tomamos la primera quincena del 21 de abril al 5 de mayo, se detectaron 261 casos. La segunda quincena, desde el 6 hasta ayer, 20 de mayo, 373 casos. Es decir, que prácticamente se multiplicó por 1.5 el número de casos nuevos detectados. Cuando uno habla desde el punto de vista epidemiológico,
para catalogar una zona de alto riesgo epidemiológico, se toman en cuenta una serie de índices. Uno de ellos es el que se llama razón y resulta de dividir la cantidad de casos nuevos detectados en la última quincena sobre la cantidad de casos nuevos detectados en la quincena previa. Si hacemos esta relación entre las últimas dos quincenas y el último mes, nos da una razón de 1.42. Cuando este valor supera 1.20, estamos en alto riesgo epidemiológico porque significa que se ha incrementado más del 20% el número de casos nuevos detectados. Y si analizamos más detenidamente la última semana y los últimos días, los números nos preocupan aún más. Tomemos la semana del 14 al 20 de mayo. En 7 días se han detectado 246 casos nuevos, lo que hace un promedio de 35 casos por día. Y más aún, si tomamos los últimos 4 días, sumamos 175 casos en 4 días. Es decir, casi el 39% del total de los casos de mayo están acumulados en los últimos 4 días. Y tuvimos el miércoles pasado el triste récord de 58 casos nuevos en un día, que no lo habíamos tenido el año pasado, donde el pico récord había sido el 15 de octubre con 44 casos. Cuando hablamos de alerta epidemiológico, además de basarnos en la razón, la relación entre los casos de ambas de las últimas dos quincenas, los otros dos puntos a tener en cuenta son la modificación o la curva en el número de fallecidos y la ocupación de camas de terapia intensiva. Hablando del número de fallecidos, y que son los números que más nos duelen, el mes de marzo tuvimos solamente un paciente fallecido, el mes de abril subió a 13 pacientes fallecidos, y en los 20 días que llevamos de mayo ya acumulamos 16 pacientes fallecidos. En mayo tenemos prácticamente un paciente fallecido por día, un número absolutamente alarmante. Pasemos a hablar de cuál es la situación actual hoy de ocupación en nuestro hospital. Primero voy a hablar del área de terapia intensiva. Saben que tenemos 2 unidades de terapia intensiva que funcionan de forma conjunta y totalizamos 11 camas. De esas 11 camas, hoy están ocupadas 8. 4 pacientes con asistencia ventilatoria mecánica y 4 pacientes sin necesidad de respirador. Es decir, que al día de hoy tenemos una ocupación de terapia intensiva de 73%. La edad promedio de los pacientes internados en UTI es 64 años. Obviamente que todos los números que estoy dando son de pacientes COVID-19 confirmados positivos. Y lo que más nos alerta es la capacidad hospitalaria en las salas de aislamiento. Como saben, y lo he remarcado la otra vez, contamos con 3 salas de aislamiento con un total de 53 camas. Hoy esa ocupación está al 100%. Tenemos 53 pacientes confirmados positivos internados en sala de aislamiento. La ocupación en sala es del 100% y la ocupación en terapia intensiva es del 73%. La edad promedio de los pacientes internados en sala está en solamente 53 años. Terapia intensiva, como dije, 64 años. Hoy el hospital tiene 61 pacientes internados. El grupo etario que está comprometido en esta segunda ola y que es el grupo de más riesgo y que requiere del sistema hospitalario, tiene una edad mucho más baja que la que teníamos el año pasado cuando teníamos nuestros adultos mayores complicados. Hoy el grupo más complicado es el que va aproximadamente entre los 40 y los 59 años y muchas veces pacientes sin demasiadas comorbilidades importantes. Al estar el 100% de las salas de aislamiento ocupadas, hemos hablado con el señor director la posibilidad de ir generando en otra área del hospital camas disponibles porque estamos teniendo un promedio de ingreso diario de pacientes positivos en sala de aislamiento de 6 casos por día. Imagínense que eso en 4 días lo que va sumando. Al aumentar tanto el porcentaje de pacientes, la cantidad de pacientes en sala común, sabemos que después del 7º día aproximadamente un 5% de esos pacientes se va a complicar y va a requerir terapia intensiva. En este momento, este es un resumen de la situación actual. Sin duda que respecto al año pasado, desde el punto de vista
de salud y del sistema hospitalario se ha reforzado muchísimo en cuanto a las salas de aislamiento, cantidad de respiradores, el tema del oxígeno y una cantidad de cosas que han cambiado respecto al año pasado. Tenemos guardia de kinesiología las 24 horas de forma permanente, que ha cambiado muchísimo lo que es el tratamiento de los pacientes. Pero acá quiero dar un mensaje claro. Hoy no se trata de hablar solamente de incorporar más camas, más respiradores, porque tanto las camas como los respiradores, como el recurso humano, son limitados. Son recursos que tienen un límite. Entonces acá el tema está en frenar la propagación del virus a nivel de la comunidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar respuesta al paciente que ingresa a la guardia. Y hasta ahora ningún paciente se ha quedado sin atención y eso no va a ocurrir porque en el lugar que sea el hospital se adaptará una cama o una sala de aislamiento. Ese es un tema que es el que nos involucra a nosotros. Pero lo que más nos preocupa es la altísima transmisibilidad del virus en la comunidad en este momento. Cuando nosotros estamos manejando estos números que nos ponen evidentemente en una alerta roja, tenemos que pensar cuáles son las medidas para rápidamente bajar estos números. Sin duda que en primer lugar está la educación de todos nosotros, de la población en general, sobre las medidas preventivas que venimos diciendo desde hace un año. En segundo lugar, la campaña de vacunación, la gran herramienta que no teníamos el año pasado y que va a cambiar el futuro de esta pandemia. Pero como todos saben, la campaña viene a un ritmo demasiado lento para lo que quisiéramos. En tercer lugar, y esto está a cargo de la zona sanitaria y lo está haciendo muy bien, ampliar enormemente la capacidad de testeo. Ya la doctora Gabriela va a dar los datos y realmente son alarmantes la cantidad de casos positivos en personas ambulatorias que se están detectando en las carpas que se han establecido acá arriba. Y el último punto que nos va a ayudar a frenar estos números y reducir la cantidad de casos es la reducción de la circulación. Sabemos, como lo hemos dicho muchas veces, el virus no entra en nuestra casa. Cuando nosotros salimos de nuestra casa, cuando mantenemos alguna actividad social, alguna actividad comunitaria, ahí están los contactos. Entonces, hoy el mensaje fundamental, más allá de las medidas que a nivel gubernamental se dispongan, es pedirles no solamente las medidas de prevención que siempre hemos dicho, sino quedémonos en casa. Salgamos únicamente para lo indispensable. Para el tema laboral, los que debemos cumplirlo y la gente que somos esenciales en esto, para hacer las compras, lo básico y nada más. Mientras más encerrados estemos y menos contacto tengamos con el resto de la comunidad, vamos a contribuir a que esta pandemia se vaya controlando. Perfecto, muchas gracias, doctor Rossi. A continuación, y para cerrar esta presentación de conferencia, va a hacer uso de la palabra la señora jefa de zona, la doctora Silvia. Muy buenos días a todos. Siguiendo un poco la línea de lo que viene hablando el doctor Rossi, a mí me toca el tema de detectar, que es trabajar sobre todo en la detección del COVID. Esto lo hacemos a través de rápido, donde se toma la muestra y en 10 minutos aproximadamente estamos teniendo el resultado. Viene, lo decía, la cantidad de casos por mes viene en aumento. Comenzamos en marzo, en abril aumentó, pero el pico mayor lo estamos teniendo ahora en mayo. Nosotros desde hace 2 semanas que hemos duplicado la cantidad de testeos. Normalmente llegábamos a 30 por día, hoy estamos llegando a 60 testeos por día, porque estamos testeando por la tarde en la zona sanitaria y a la mañana lo hacemos o en la plaza o en algún otro centro que se decide logísticamente hacerlo. Y también quiero decirle que con respecto a los positivos, habíamos tenido un 20% de positividad con respecto a los testeos, hoy estamos en un 35%. Con respecto a mayo, en estos días que van de mayo, vamos a llegar a 300 testeos en estos 20 días, con un 35% de positividad. Hubo algunos días que hemos llegado al 38%. Con respecto a la edad, nosotros entre 20 y 60 años notamos un aumento alrededor de los 38 años de gente positiva, como promedio.
lo cual nos preocupa enormemente porque es la gente que más está en la calle, la que trabaja, y como dijo el doctor, la transmisibilidad es enorme. Con respecto al sexo, estamos más o menos igual con respecto a varones y mujeres. Queremos decir que vamos a seguir aumentando la cantidad de testeo, pero esto no va a frenar la pandemia si la gente no cumple con lo que se le solicita. Como dijo el doctor, que se mantengan en su domicilio y que eviten las reuniones sociales fundamentalmente. Todos pueden salir a hacer las compras, todos pueden adquirir los productos básicos, pero lo que no se puede hacer son reuniones familiares de ningún tipo. La situación se complica porque si bien la mortalidad en porcentaje es baja, si aumentamos el número de casos, obviamente que ese porcentaje va a reflejar, va a ser cada vez mayor y escuchando al doctor, la cantidad de muertes que estamos teniendo realmente es para que la gente tome conciencia y colabore. Si no colabora, ya estamos desbordados acá en el hospital y creo que la situación se va a complicar aún más. De manera que nosotros estamos saliendo a detectar, estamos buscando casos, cada vez aumentamos la cantidad de testeos, se nota un aumento en la proporción de casos positivos, pero con esto no vamos a detener la pandemia. La pandemia se detiene con medidas sociales que le pedimos encarecidamente a la gente que no circule, que salga lo mínimo indispensable y sobre todo estamos viendo que hay casos positivos que circulan, sobre todo en el centro. También quiero decir que viendo la cantidad de positivos, el centro sigue siendo el que mayor cantidad de positivos tenemos, luego los barrios del oeste, hacia el oeste, es decir, hablo de barrio Independencia, hablo de barrio Parque, de los Altos de Chilecito, son los que más cantidad en cuanto a proporción tenemos de casos positivos. De manera que a esos barrios sobre todo se les pide mantenerse en sus domicilios. Bueno, con respecto a el conocimiento, todos sabemos cómo nos debemos cuidar y cómo debemos evitar los contagios, así que sobre eso no voy a agregar nada. Simplemente ponerlos en conocimiento que estamos en una situación muy extrema donde la mortalidad va a ir aumentando en la medida que aumenten el número de casos positivos. Así que solicitarles que cada uno en su casa se mantenga con todos los cuidados posibles. Muchas gracias a todos. Bueno, A continuación damos apertura a las preguntas de los periodistas. bueno, para la doctora Bazaní, bueno, si bien se están haciendo estos testeos, hemos estado todos estos días en la plaza principal y hemos visto la preocupación de la gente, ¿no? Y bueno, los resultados. Hace un instante atrás estuvimos ahí y también nos decían, ¿no?, que gente de la salud también ya está teniendo inconvenientes con estos contagios, si se quiere. Sí, nosotros tenemos todo salud prácticamente vacunado y aún así se han contagiado. Por ejemplo, en la zona sanitaria yo tengo que hay salas donde hay 5 enfermeras por contagio de convivientes que debieron ser aislados, médicos también que se han positivizado a pesar de estar vacunados, pero por suerte tienen un curso leve de la enfermedad. Y también debo decir que en Sañogarta hubo un brote el día viernes donde 11 personas de trabajadores de la salud dieron como positivo. Así que para nosotros es muy preocupante porque son personas que no pueden trabajar, si bien, y gracias a Dios, están vacunados con son leves, nos preocupa enormemente porque, bueno, minimizamos la atención a la emergencia. También estamos sabiendo que, si bien en Nonogasta han disminuido los casos, que habíamos llegado a 103 casos activos, hoy estamos alrededor de 50 como promedio. También nos preocupa porque la gente, digamos, consulta a veces en forma tardía, porque ya sabemos que el COVID produce una sintomatología que le decimos silenciosa. El paciente puede estar cursando una neumonía y no lo sabe, porque no produce ni dificultad respiratoria, ni produce cuadros que asusten al paciente. Sabemos que cuando uno tiene mucha fiebre o tiene un cuadro de asma, por decirle, y produce dificultad, concluye
rápidamente la consulta. Y en estos casos, el COVID tiene una sintomatología silente, es decir, síntomas vagos que la gente por ahí no los registra o no le da importancia y muchas veces llegan acá a la guardia sumamente complicados, porque no se dan cuenta que están cursando el COVID y en una forma severa. En Vichigata también estamos controlados, no tenemos, por suerte, en este momento, muchos casos positivos, pero bueno, estamos todos trabajando intensamente en el programa Detectar para aislar, medicar, y también con respecto a la medicación quiero aclarar que es medicación sintomática, fundamentalmente, no es curativa. Acá lo único que va a combatir al COVID es la vacunación, que como bien dijo el doctor, para lo que nosotros necesitamos viene lenta, pero en todo el país, por las razones obvias que todo el mundo conoce. Pero sí decirle que todavía no tenemos un medicamento para el COVID específicamente. Simplemente se debe bajar la fiebre, medicarse con algún ibuprofeno para los dolores musculares. Doctora, Sí. en la plaza cuando se dan estos testeos y se da un positivo, ¿se asiste con el medicamento a estas Sí, personas? estamos tratando de asistirlo de forma inmediata para que el paciente, una vez detectado, se le informa del aislamiento, evaluamos también a los convivientes, y si hay algún conviviente mayor de 60 años que no está vacunado con alguna comorbilidad, también lo consideramos positivo como nexo epidemiológico y se los medica. La medicación, vuelvo a reiterar, es sintomática y luego ellos pasan un registro donde posteriormente hacen el seguimiento, los médicos que están a cargo del seguimiento, para sobre todo alertar en caso que se complique, que generalmente ronda el día 10 de la evolución de esta enfermedad. Sabemos que nosotros no detectamos el primer día que está enfermo, sino alrededor del 5 o 6 día. Así que en general, una vez detectado, se le avisa que transcurrido 4 o 5 días, si anda bien, nos quedamos tranquilos, pero ante el mínimo síntoma de complicación debe solicitar ayuda, sobre todo para ser evaluado al 10º día. Muchas gracias. Bueno, con el doctor Rossi, sin duda, doctor, preocupa esta situación. Los números, las estadísticas que usted ha dado no son nada buenos, si se quiere, ¿no? Así que, ¿qué es lo que más allá de que usted lo dijo, sabemos que ustedes tienen contacto con la gente del COE, ¿se ha hablado con ellos, con la gente del COE, para, si se quiere, ajustar un poco de ahora en más? Sabemos que dentro de un rato van a estar las nuevas medidas, tanto de la provincia como acá en nuestra ciudad, pero ya lo vienen hablando ustedes a esto, en el caso de la gente de la seguridad, digo, policía, gendarmería, porque por más que se aconseje o se le diga a la gente lo que deberían hacer, se hace caso omiso de esto. Siempre hemos mantenido una relación fluida y prácticamente semanal en cuanto a los informes con la gente del COI del municipio y con el señor intendente. Hace 48 horas hemos estado hablando varias veces por día porque son números que nos preocupan muchísimo y como dije recién, no se trata solamente de reforzar el sistema hospitalario, que ese es un debate y que lo hacemos a diario con el señor director, el doctor Bazaní, sino que hay que frenar la propagación del virus en la comunidad. Mientras no entendamos que esto se va a controlar con medidas que impidan esa transmisibilidad alta, la pandemia no se va a controlar. Nos preocupa muchísimo, nos alarman muchísimo estos números porque tener un promedio en la última semana de 35 casos por día para nuestro departamento y para esta población es una barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje de esos pacientes que se van a complicar. Y justamente dentro de esas medidas o sugerencias es lo que nosotros planteamos, los números, la realidad nuestra local. El señor intendente tomará las medidas que correspondan y que mejor considere para el cuidado de la salud de toda la población, que creo que en este momento, y todo el mundo estará de acuerdo, es lo prioritario. Mientras hubo una situación donde los números eran más favorables, se nos permitía, y digamos que tuvimos estos meses previos, en una vida prácticamente normal, con muchas actividades permitidas. En todo este tiempo creo que lo hemos evidenciado, que la mayor parte de la población se cuida, respeta los protocolos, entiende lo que es esta enfermedad y hace lo que debe hacer para cuidarse. Pero evidentemente
hay grupos minoritarios que no lo entienden. Subestiman el problema, tal vez porque se consideran jóvenes o sanos, creen que esta enfermedad no les va a afectar o que lo van a transitar como una simple gripe, y ahí está el error. Esto es una situación que la vamos a superar todos juntos, y mientras no consigamos esa ansiada inmunidad de rebaño, cuando el 70-75% de la población esté vacunada y el virus ya no pueda circular, que para eso falta mucho, lamentablemente nos falta mucho tiempo por el ritmo de vacunación que tenemos que acudir a otras medidas. Aumentar el número de testeos, cuidarnos muchísimo, ser responsables y particularmente en este momento limitar en forma personal la decisión, la circulación en la comunidad. Si no tengo algo indispensable que hacer, no salgo de casa. Salgo para hacer las compras, salgo para ir al trabajo y nada más. No puede haber reuniones sociales, no puede haber reuniones familiares, no puede haber festejos. Es una situación difícil, claro que sí, lo entendemos, y a todos nos afecta. Muchos estamos alejados de nuestra familia porque no somos de esta localidad, y el año pasado nos ocurrió lo mismo. Entonces, es una situación que de una forma u otra nos afecta a todos. Pero es lo que tenemos. Tenemos que mirar hacia adelante, ser muy prácticos y tomar las mejores medidas para que esto se controle. Cuando uno está acá en terapia intensiva, frente a un paciente de 40 años, y le tenemos que decir que hay que colocar el respirador, porque esa neumonía progresó mucho y no tiene otra alternativa, es un momento absolutamente difícil. Algunos ya tenemos bastantes años de experiencia en la terapia intensiva, y sin duda lo que hemos vivido el año pasado y particularmente este año, por este grupo etario mucho más joven, humanamente nos complica y nos resulta sumamente doloroso. Entonces, cuando uno ve el lado, de este lado, digamos, la parte de salud, y después cuando vemos la irresponsabilidad de algunos grupos que no respetan las normas, sinceramente genera mucha impotencia. Siempre se decide desde el primer momento recurrir a la responsabilidad individual, recurrir a la conciencia social. Me cuido por mí, por mi familia, por mis compañeros, por mis amigos, por mis vecinos, por todos. Repito, la mayor parte de la población ha cumplido con todo eso, pero hay grupos que no. Eso hará que las autoridades tengan que tomar tal vez medidas un poco más restrictivas por un tiempo, esperemos que lo más corto posible, pero la prioridad número uno en este momento es estabilizar y bajar esta curva de contagios, que sinceramente sigue muy ascendente. ¿Duelen las estadísticas de los fallecidos por día? Totalmente. Tener en 20 días de mayo 16 fallecidos es una barbaridad. Para nuestro departamento es una barbaridad. Desde que se inició la pandemia tenemos un total de 98 pacientes fallecidos. Marzo tuvimos un solo fallecido. Repito, mayo 16. O sea, estamos hablando de mes y medio de diferencia. O sea, cuando uno plantea estos números, los números, como siempre digo, son fríos, son cifras, nos ayudan para saber dónde estamos parados, pero cada número es un padre, es una madre, es un hijo, es un vecino, es una familia que quedó devastada. Ahí está nuestra responsabilidad, hacer el seguimiento, hacer el acompañamiento de esa familia y tomar todas las medidas necesarias para tratar de bajar estos números. Muy bien, gracias, doctor. Por favor. Pues, al doctor Basaly, por último, bueno, ¿qué elementos se han recibido durante estos últimos días en el hospital? Y bueno, sin duda, funcionando todo, ¿no? Con esto ya del saber, el triaje y todo lo que en algún momento se había preparado para este preciso momento. Bueno, nosotros hemos recibido una máquina nueva de oxígeno, hemos colocado en todas las habitaciones, no llegamos a la otra habitación, la colocación de los paneles, pero hemos mejorado la, digamos, capacidad que teníamos antes, porque, bueno, indudablemente esta progresión que habla el doctor, tuvimos aparatología, recibimos respiradores, recibimos
mayor capacidad de oxígeno, mayor capacidad, digamos, humana, ¿no? Fundamentalmente, que esto hay que rescatar y que hay que valorar el trabajo de todo el personal de salud, que está sumamente saturado, angustiado, y bueno, pero decirles que, como decía el doctor, de nada sirve tantas camas, tantos respiradores, si no tenemos una buena prevención, ¿no? Si nosotros prevenimos, no vamos a tener tantas camas, ni tantos respiradores, ni vamos a necesitar tantos complementos, porque no vamos a tener tantos enfermos. Así que he pedido fundamentalmente es decirle, nos cuidemos. Y si hablan, yo les puedo hablar porque yo he vivido este problema, lo hemos vivido muy de cerca y me tocó muy de cerca. Entonces lo hablo con el corazón. Les pido, por favor, que nos cuidemos, que nos estrechemos, que nos hagamos el núcleo familiar, que nos cuidemos. Una fiesta, un cumpleaños, una reunión, la podemos tener mañana. Hoy estamos sumamente complicados, 100% de capacidad científica que está agotada, ¿no? Entonces tenemos que estar convencidos de decir, tomemos conciencia, no nos juntemos, salgamos lo que tengamos que salgar, el tiempo es cortito y volvamos a casa, cuidemos a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Es muy difícil esto, porque una vez que muchas pacientes salen de sus casas, quizás sea el último saludo, el último beso o el último despedida que nosotros le podamos hacer. Entonces le pedimos que por favor nos cuidemos de todos. Bueno, muy bien, de esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa. A todos los medios presentes, muchísimas gracias.